de aorta abdominal y arterias ilíacas comunes externas, comunes internas y externas. Ahora vamos a ver un tema que sigue al tema Doppler aorta ilíaco, que es el estudio Doppler de las arterias mesentéricas, ¿no? Entonces, al estudiar la aorta abdominal, también vamos a realizar el estudio Doppler de las arterias mesentéricas. Por arterias mesentéricas, doctores, nos referimos principalmente a tres arterias: tronco celíaco, muy bien visible a la ecografía, ya lo vimos cuando hablamos de aorta abdominal; arteria mesentérica superior, también bien visible, de buen acceso por vía ecográfica; y arteria mesentérica inferior. Entonces, vemos, ¿a qué nos referimos por arterias mesentéricas, doctores? Si les piden un Doppler de arterias mesentéricas, se refieren que deben estudiar tronco celíaco, arteria mesentérica superior y, si es posible, la arteria mesentérica inferior. ¿Por qué si es posible, doctores? Porque en circunstancias normales la arteria mesentérica inferior lo más común es que sea de difícil acceso por la ecografía, menos que esté jugando un papel en circulación colateral, como vimos que puede pasar en qué arcada, cuando se activa la arcada de Riolan. Ahí sí va a tener mayor flujo, va a ser más calibrosa, va a ser de fácil acceso. Pero si estaría normal, lo más común, peor si el paciente no es delgado, que no sea de buen acceso. En otras palabras, los vasos que sí estamos obligados a estudiar, doctores, es tronco celíaco y arteria mesentérica superior. Y el inferior buscamos si está con un acceso posible en ese paciente. Si estaría normal, si estaría patológica, lo más seguro es que vamos a poder acceder a ella con facilidad si aumenta su calibre, si aumenta su flujo. Principal objetivo del estudio de las arterias mesentéricas, doctores, principalmente en los casos cuando existe isquemia mesentérica, ¿no? Acá el título tiene que decir isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica, doctores, principalmente es producida por una estenosis importante o ya sea una oclusión total de una de las arterias mesentéricas: tronco celíaco, arteria mesentérica superior o arteria mesentérica inferior, como podemos ver acá, ¿no? Es culpable que se pueda producir una isquemia mesentérica en un paciente. Más frecuente esta patología, doctores, en el sexo masculino. No quiere decir que no pase en las mujeres, pero más frecuente en el sexo masculino. Principal causa, doctores, la aterosclerosis. Y hay un riesgo, doctores, que se pueda producir una isquemia aguda en el paciente. Por eso es importante su diagnóstico y proceder también a su tratamiento. Como vimos el examen de Doppler de aorta abdominal, doctores, y vimos una de las principales y más comunes patologías de la aorta abdominal, ¿qué va a ser? Aterosclerosis. Y cuando una aorta abdominal tiene aterosclerosis, doctores, lo más común es que empiece también a contaminar a los ramos que salen de la aorta abdominal. Entonces, un paciente con una aorta abdominal aterosclerótica tiene riesgo de examinar bien qué vasos, las arterias mesentéricas, ¿no? Aparte de ver que hay presencia también de placas de ateroma en las arterias mesentéricas, también ver si esa placa de ateroma produce una estenosis anatómica y no hay clínica, está normal el paciente, o ya está produciendo una estenosis hemodinámica y va a ir a afectar a los órganos que vaya a irrigar, depende de qué arteria se trate, tronco celíaco o arteria mesentérica superior. Entonces, resumiendo, el estudio Doppler de las arterias mesentéricas, ¿qué tenemos que estudiar? Tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. ¿Cuál es el principal objetivo de este estudio, doctores? Sobre todo en pacientes que hay sospecha o vieron que hay presencia de isquemia mesentérica. Indicaciones del examen: ¿qué tipo de pacientes van a ser los destinados a este tipo de examen, doctores? Los que por clínica tengan dolor abdominal postprandial, pérdida de peso, soplo abdominal, ¿no? Se puede sospechar una posible isquemia mesentérica, o los pacientes que por cualquier motivo se han realizado exámenes complementarios, como una endoscopía alta o baja, y el examen de imagen vio que hay presencia de isquemia en una porción del intestino. Entonces ellos van a solicitar, para ver cuál es la causa, lo más común de los estudios, un Doppler de arterias mesentéricas, para ver cuál es el culpable, por qué motivo presenta isquemia en una porción del intestino a ese paciente, ¿no? Colitis isquémica, ¿no? Cualquiera de esos hallados, isquemías focales de intestinos, de colitis isquémica, la sospecha será lo más común en que estén afectadas las arterias mesentéricas. Protocolo del examen, doctores. Comenzamos estudiando, dijimos, es de fácil acceso a la mayoría de los pacientes, un corte longitudinal a nivel del epigastrio,
Y para nosotros, ecográficamente hablando, dijimos el primer ramo de la aorta abdominal, ¿cuál va a ser? Tronco celíaco, y el segundo, arteria mesentérica superior. Entonces, como podemos ver en la imagen, doctores, son de fácil acceso. Podría haber, si existe una placa ateroma en su interior, sería visible, ¿no? Peor si está calcificada, vería si hay contenido en el interior de esos vasos, y aparte los estudiaríamos con el Doppler, ¿no? Con el Doppler para ver que tenga flujo presente, ¿no? Aparte para ver si hay simetría en su calibre, porque si hay una estenosis va a ser evidente incluso con el Doppler la porción de la estenosis. Y aparte con el Doppler también, si hay una estenosis, va a aumentar, ¿qué dijimos? Si hay una estenosis, va a aumentar la velocidad. Y si aumenta la velocidad, ¿qué artefacto igual puede llamarnos la atención a ese nivel de las arterias mesentéricas? El aliase, ¿no? Ya hablándonos de una posible estenosis y lo más seguro que sea hemodinámica. Vimos que en el corte transverso de la aorta abdominal veo el corte longitudinal del tronco celíaco. En el corte longitudinal de la aorta abdominal también veo el corte longitudinal del tronco celíaco. En otras palabras, doctores, en cualquiera de los dos cortes de la aorta abdominal voy a estar en el corte longitudinal ¿de quién? Del tronco celíaco. Pero solo en el corte transversal de la aorta abdominal voy a ver la bifurcación del tronco celíaco. ¿Qué se bifurca? Arteria hepática común y la arteria esplénica. Y se trifurca, y también da el ramo de la arteria gástrica izquierda que no es visible a la ecografía. ¿No? Pues ya sabemos en qué corte es la imagen en gaviota, pero en ambos cortes yo puedo acceder al corte longitudinal del tronco celíaco. Luego vemos la salida igual en el corte longitudinal de la aorta abdominal, la salida de la arteria mesentérica superior, ¿no? Tiene un trayecto más paralelo a la aorta abdominal. Y si vamos más abajo, doctores, si el paciente lo permite, voy a también ver salir de la pared anterolateral de la aorta abdominal la arteria mesentérica inferior. Buen día. Como podemos ver acá en la imagen, la arteria mesentérica inferior es de menor calibre, doctores, ¿no? Si está normal. No es de fácil acceso como estas dos. Y algunos pacientes, si está normal y de menor calibre, con un flujo un poco débil, no es de muy fácil el acceso para estudiar. Pero sabemos que estamos obligados a esas dos, sí o sí, ir a su abordaje y su estudio. Y acá ir a ver si es posible el estudio de la arteria mesentérica inferior. Con respecto al flujo de la arteria mesentérica superior, dijimos que la arteria, ¿qué tipo de flujo va a tener el tronco celíaco, doctores? Bifásico. Y la arteria mesentérica superior es la única excepción que irriga un órgano, pero su flujo normal, que es trifásico, porque el intestino tiene una irrigación fisiológica de alta resistencia. A menos que el paciente, por lo tanto, si está en ayunas el paciente va a ser trifásica, y si el paciente come, dijimos que se va a volver bifásica, fisiológica y transitoriamente, ¿no? Es el flujo normal de una arteria mesentérica superior. Criterios diagnósticos, doctores, para decir que hay una estenosis hemodinámica en la arteria mesentérica superior, solo midiendo la velocidad, nada más, ¿no? Acá es fundamental el valor del ángulo de isonación, que debe ser menor a ¿cuánto? 60. Menor a 60 y mejor que es mucho. 45. Incluso por lo que ven cómo sale el tronco celíaco, a veces se puede hasta los 0 grados con el tronco celíaco, ¿no? ¿Por qué es fundamental el ángulo de isonación, doctores? Porque lo que yo quiero principalmente acá es la velocidad. Si yo quiero la velocidad real de un flujo, ¿con qué ángulo de isonación debo estudiar? Con 45. La velocidad real de un flujo, ¿con qué ángulo de isonación debo estudiar ese vaso? 0. Tiene que ser 0, dijo. 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Es lo adecuado. Porque el coseno de 0 es 1. No. Ustedes vieron la ecuación Doppler, que las variables se multiplican una por otra, ¿no? Y una de esas variables, ¿qué es? El valor de la isonación. Si ustedes estudian, digamos que la velocidad real de este vaso es de 5 centímetros sobre segundo. Yo estudio con un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Entonces, ¿qué va a hacer el ecógrafo? Va a multiplicar 5 por ¿cuánto? 1. Por 1, ¿cuánto va a ser? 5.
5. ¿Tengo la velocidad real? Sí. No. Pues si estudio con un ángulo mayor a 0 grados, digamos con un ángulo de 10 grados, digamos que el ángulo, el coseno de 10, no lo sé de memoria, pero inventándonos que sea 1,2, que va a ser el ecógrafo 5 por 1,2, ¿cuánto da? 7.5. Digamos que es 5.7, es la velocidad real. No, porque no es 0.7 lo real. ¿Se acerca? Sí. ¿Sirve como estudio? Sí. Por eso, ¿se acerca un ángulo de cuánto, doctores, máximo? 60, menor de 60. Digamos que con un ángulo de 60 va a ser 5 por, digamos que dé el coseno de 60, que dé 3,5, ¿no? O 1,9. Acá va a decir que la velocidad es 5,95. ¿Es la velocidad real? No. ¿Se acerca bastante? Sí, es aceptable con estudios. Por eso se dice hasta 60 es aceptable, el medio que se acerca a la verdad sirve. Más de 60 ya va a salir velocidad de 6, de 7, de 8, y si nos alejamos más, entonces ya es muy falso. Ya no sirve. Eso, 0.5. Entonces, pues, decimos máximo, ese es el porqué máximo estudiar hasta 60. Para tener no el resultado 100% real, pero algo que sirva para un estudio. Entonces, si quiero velocidad real, ¿con qué ángulo, doctores? 0. 0 grados. O sea que de pronto, como acabo de utilizar solo la velocidad, no voy a hacer índices históricos para determinar el porcentaje de estenosis fundamental del valor del ángulo de isonación. Si puedo llegar a 0 grados en el tronco, sería como mejor. ¿Y cómo voy a utilizar solo la velocidad para poder clasificar una estenosis en las arterias mesentéricas, doctores? Por ejemplo, en la arteria mesentérica superior, si la velocidad de pico de velocidad sistólica, o sea, la velocidad máxima de la arteria mesentérica superior es mayor a 295 centímetros sobre segundo, es una estenosis mayor al 50%, pero menor al 70%. Si la velocidad da mayor a 400 centímetros sobre segundo, es una estenosis mayor al 70%, hemodinámica. Y si no hay velocidad, es porque está ocluida. De esa forma damos el diagnóstico, basándonos solo en la velocidad. El tratamiento sería una estenosis hemodinámica en la arteria mesentérica superior, como en cualquier otra arteria, doctores, colocación de endoprótesis, colocación de un stents. No hay problema en la estenosis, hay que eliminar la estenosis. Ahora, doctores, si el paciente tiene un stents, ¿no? El stents, como está dentro del vaso, ¿no? Está el vaso y el stent está dentro del vaso, lógicamente el stent ocupa espacio. Entonces, lógicamente va a reducir la luz del vaso un poco, el stent en esa porción. ¿Por qué? Porque ocupa espacio. No es un fantasma, es un objeto que va a ocupar un espacio. Entonces, como va a reducir un poco el espacio, el stent dentro del vaso, doctores, si disminuye el factor T, ¿cuál va a crecer? ¿Qué significa el L? La velocidad. En otras palabras, ¿a qué me refiero, doctores? Fisiológicamente el stent siempre va a aumentar un poco la velocidad, porque va a ocupar espacio, va a reducir un poco el factor T y va a aumentar por lógica el factor L. Entonces yo no puedo tener el mismo punto de corte de la velocidad en un paciente que tiene stents, porque ya aumenta la velocidad normal fisiológicamente el stent. Lo único que va a variar para poder ver si el paciente que tiene stents está volviendo a tener una estenosis, doctores, y que puede fracasar en el tratamiento, la técnica es la misma. Voy a estudiar la velocidad de ese vaso, pero el punto de corte varía, ¿no? Por ejemplo, la estenosis mayor a 70 sin stent es arriba de 400 centímetros sobre segundo, pero si el paciente tiene stents, recién se considera arriba de ¿cuánto? De 402, solo cambia el punto de corte. ¿Por qué? Porque tiene stents, y el stents, ¿qué hace, doctores? Aumenta la velocidad. Aumenta un poco la velocidad, eso siempre va a pasar, ocupa espacio, ¿no? Y eso en cualquier arteria, siempre que hay stents cambia solo, la técnica es la misma. ¿Qué cambia? El valor del punto de corte. Por ejemplo, el paciente que tiene stents, si la velocidad de la arteria mesentérica superior tiene que ser mayor a 325 centímetros sobre segundo para pensar que la estenosis es mayor al 50 y menor al 70%.
tiene que ser mayor a 412, ya no 400 centímetros sobre segundo, para que la estenosis sea mayor al 70%. Y si el flujo es tardus pardus, ¿cómo sería la estenosis? Mayor al 95%. Entonces acá sería mayor al 70, pero menor a ¿cuánto? Al 95%. Si es tardus pardus, no necesito medir la velocidad, sería mayor al 95%. Y si no tiene nada de flujo, ya está obstruido. Eso, ¿no? Solo basándonos en velocidad. Acá podemos ver el corte transverso, el stens, ¿no?, de la arteria mesentérica superior, y el corte longitudinal. ¿Qué llama nuestra atención, doctores, en el estudio Doppler del corte longitudinal de la arteria mesentérica superior con stens? El aliasing. El aliasing. Por la velocidad. Medimos la velocidad en el punto de mayor aliasing, doctores. ¿Cuánto dio? 440. Estenosis mayor a ¿cuánto? Mayor a 412. Ajá. Estenosis significaría estenosis mayor al 70%. ¿Pero menor a cuánto? Menor a 95. Porque no hay datos para eso. Entonces sí puede fracasar el tratamiento. Estos pacientes siempre van a tener ecografía de controles, ¿no? ¿Cómo se debería, doctor, el tracto en Va a ser una onda súper débil, que va a parecer o bifásica o monofásica. ¿Y en qué nos basamos? No nos basamos en la pinta de la onda para decir tardus pardus, dijimos, porque puede ser un error visual. ¿En qué nos basamos para decir que un flujo de tardus pardus? En valores, ¿no? Aceleración e índice de aceleración, o tiempo de aceleración, para decir si eso es tardus pardus o no es tardus pardus. La aceleración debe ser ¿cuánto? ¿Y el tiempo de aceleración cuánto? Esas son preguntas de examen. Vamos a poner una T. Pista 350 y 100. Dígame. Aquí, ¿cómo se mide el segundo mano? Medirle. El diámetro que en la arteria mesentérica superior se ve la vía así. ¿Qué parte se ve? Siempre tenemos que medir la velocidad en el punto de mayor alianza. ¿Por qué? Porque significa el punto de mayor velocidad. Siempre en el punto de mayor alianza. Para saber cuál es la verdadera máxima velocidad, que para aquí poder saber qué tipo de estenosis puede producir ese tipo de velocidad. Acá está la arteria mesentérica superior, ¿no? Tronco celíaco. Está con stents, pero posteriormente podemos ver que como los días o las semanas o meses hubo una oclusión dentro del stent de la arteria mesentérica superior. Ya solo hay flujo en el tronco celíaco y totalmente ausente el flujo en la arteria mesentérica superior por una oclusión intra-stents. Entonces, ahí tenemos en relación al estudio, doctores, de la arteria mesentérica superior. Ahora haremos del estudio de la otra arteria de fácil acceso que sí o sí tenemos que estudiar, que es el estudio del tronco celíaco, ¿no? Que igual sale la cara anterior de la aorta abdominal. La técnica, los cortes son los mismos para abordar el tronco celíaco o arteria mesentérica superior. ¿Cuándo daría estenosis mayor al 50% en el tronco celíaco? Cuando la velocidad sea mayor a 240 centímetros sobre segundo. Estenosis mayor al 50 pero menor al 70%. Una estenosis mayor al 70% sería cuando la velocidad en el tronco celíaco sea mayor a 320 centímetros sobre segundo. Mayor al 70 pero menor al 95%. Si había tardus pardus sería una estenosis mayor al 95%. Y si no habría Doppler, no habría flujo, estaría porque había oclusión del tronco celíaco. Velocidad es lo que utilizamos acá para poder clasificar la estenosis. El tratamiento igual, si había una placa ateroma, había estenosis, doctores, colocación de un stent. El stent, ¿qué va a hacer? Dijimos, con la velocidad. Aumentar. Lo único que va a variar, doctores, es el punto de corte para poder decir si la estenosis es mayor al 50% o mayor al 70%, o si es tardus pardus mayor al 95%, y si no hay nada de flujo, que sería oclusión del tronco celíaco. Oclusión intrastensa, en este caso, del tronco celíaco. Lo único que varía es punto de corte. Técnica es exactamente la misma.
¿Qué es lo normal del tronco celíaco, doctores? Que sus dos ramos, ¿no?, que hacen imagen en gaviota, siempre pinten de color diferente a lo que pinta el tronco celíaco, ¿no? Porque el tronco celíaco está de venir hacia la pared anterior donde está el transductor, entonces su flujo se está acercando al transductor. En cambio, la arteria hepática va hacia el hígado, se está alejando el transductor, la arteria esplénica va hacia el vaso, está alejando el transductor. Entonces, lo normal es que pinten diferente color que el tronco celíaco. En la dirección, ¿no? Eso es lo habitual. Dijimos, doctores, puede haber oclusión del tronco celíaco. Acá tengo un tronco celíaco totalmente normal y acá tengo ausencia de flujo en el tronco celíaco. Aorta abdominal, ocluido el tronco celíaco y solo veo acá el flujo que está viniendo en la arteria hepática común, ¿no? Ahora, doctores, si dijimos, ¿quiénes irrigan al hígado? Las hepáticas. La vena porta principalmente el 80% de irrigación y el 20% la arteria hepática. Ambos vasos están súper juntos, o sea que cuando estamos estudiando la porta, sí o sí vamos a ver quién, la arteria hepática. Si colocamos el doble colorido encima de los dos vasos que están súper juntos, ¿de qué color deben pintar? Del mismo color. Del mismo color ambos. Porque su flujo va a ir en la misma dirección, ambos se irían al hígado, sea rojo, sea azul, eso puede cambiar, ¿no?, del mismo color. Ahora, si vemos que esos vasos pintan de color diferente, ¿qué significa? Que uno de ellos invirtió su flujo. El 90% de los casos, ¿quién va a ser quien invirtió su flujo? La vena porta, principal causa, La hipertensión portal. hipertensión portal bien avanzada, ¿no? Entonces, el 90% de la culpable es la vena porta, pero un 10% ¿quién puede haber invertido el flujo? El tronco celíaco, ¿no? Perdón, la arteria hepática, ¿no? Y no tiene nada que ver la hipertensión portal con eso. O sea, la porta está bien, no invirtió su flujo. ¿Quién invirtió en este caso? La arteria hepática. ¿Cuándo la arteria hepática puede invertir su flujo? Cuando pasa esto, doctores, hay una oclusión en el tronco celíaco, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay ramas que van a conectar la vena porta con la arteria hepática. Acá está ocluido el tronco celíaco, no va a haber sangre que pase hacia la arteria hepática. Pero las conexiones que le mete sangre la vena porta y sus conexiones con la arteria hepática, bueno, la porta ya como está vacía, toda la parte de la arteria hepática va a meter sangre a la arteria hepática y la sangre ¿hacia dónde va a venir? Dirección contraria. La sangre, en vez de ir al hígado con la arteria hepática, va a venir hacia el tronco celíaco y de acá, como está ocluido, se va a ir hacia dónde? A la arteria esplénica. Entonces, en eso, ¿quién invirtió su flujo? Ahí se ve pintando dos colores diferentes, la porta y la arteria hepática, la arteria hepática. Pero para que la arteria hepática invierta su flujo, ¿qué tiene que haber pasado, doctores? Oclusión del tronco celíaco. Eso es algo que invirtió la arteria hepática, el tronco celíaco tiene que estar ocluido, ¿no? Y si mi tronco celíaco yo veo que está ocluido, ¿qué sé que también qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la arteria hepática? Con su flujo invertido. ¿Y el flujo va a estar invertido en la arteria esplénica? No, porque si se dan cuenta, la arteria hepática le mete sangre a la arteria esplénica y la sangre sigue de ir hacia el vaso, que eso es lo normal. No. Entonces, no estaría invertida en la arteria esplénica, solo estaría en el tronco celíaco. Y habría ausencia de flujo, ¿dónde? Perdón, habría ausencia de flujo en el tronco celíaco. No estaría invertido en la arteria hepática, estaría invertido en la arteria hepática, pero no en la arteria esplénica, un trabalengua. La ausencia de flujo en el tronco celíaco. Entonces, pregunta examen, cuadro clínico ecográfico de una oclusión del tronco celíaco. Bueno, va a haber ausencia de flujo en el tronco celíaco, va a haber inversión del flujo en la arteria hepática común y el flujo va a estar en dirección normal en la arteria esplénica. Tengo una insuficiencia cardíaca, ¿cómo estaría? ¿Una insuficiencia cardíaca? Ajá, digamos, hay hipertonia. Sí, pero con este tema, ¿qué más o menos a qué va la pregunta? O sea, me quiero para revisar. Ah, ya. Y a Buena veces pregunta. que mandan ecografía abdominal. Ajá. Quieren ver, diga. Buena pregunta. ¿Será que tenemos que evaluar?
Alguien que está relacionado más que con estas arterias con el corazón son las arterias hepáticas, suprahepáticas y vena cava inferior. Entonces, esa pregunta de la Doppler hepático, ahí sí vamos a poder ver la relación, lo que hay patologías cardíacas que podemos ver en el Doppler hepático, ¿no? Más que con esta. Pero sí, podemos, incluso tenemos el nombre que se llama hígado cardíaco. ¿Por qué? Porque puedo ver la alteración del corazón reproducidas en las venas suprahepáticas, vena cava inferior, no que el Doppler hepático va a ser visible, ¿no? Entonces acá tenemos, doctores, cuadro clínico ecográfico, una oclusión del tronco celiaco. Eso. Doctor, dijo que hay tres, ¿no? Sí. Las características ecográficas, doctor, dijo inversión del flujo. Cuadro clínico ecográfico de una oclusión del tronco celiaco. Si está ocluido el tronco celiaco, primero que diríamos, hay ausencia de flujo del tronco celiaco. ¿Cómo va a estar el flujo de la arteria hepática? Invertido. ¿Y el flujo de la sistémica? Normal. Doctores, algo que puede afectar al tronco celíaco también es lo que se llama el síndrome de la compresión del tronco celíaco. ¿Por qué? Acá tenemos el ligamento arqueado del diafragma. Lo normal es que esté más arriba, su inserción más arriba de la salida del tronco celíaco, ¿no? Más arriba de la salida del tronco celíaco. Algunos pacientes tienen la inserción más inferior del ligamento arqueado del diafragma. Entonces, en esos pacientes, cuando expiramos, ¿qué pasa? Va el diafragma. ¿Qué va a pasar si tienen abajo la inserción y expiran? El ligamento va a comprimir aquí al tronco celíaco. Y si lo comprime, ¿qué va a producir? Una estenosis, ¿no? A lo que se llama el síndrome de la compresión del tronco celíaco, por una inserción baja del ligamento arqueado mediano del diafragma. Condición rara caracterizada por dolor crónico postprandial, pérdida de peso con soplo a nivel del epigastrio. Puede simular, hay que hacer diagnóstico diferencial si esa estenosis del tronco celíaco es por una placa ateroma o es por una inserción baja